y no nos ha ido bien. El trabajar toda la noche hemos puesto todo nuestro empeño para que este matrimonio sea una bendición, me vaya bien, pero no ha sido así. Estamos con las manos vacías, con las redes vacías, cansados. Toda la noche hemos trabajado y nuestras redes están vacías. En el trabajo, trabajamos y trabajamos y trabajamos y no nos queda ni siquiera para comernos un pollito asado con la esposa y los hijos. Porque si me como el pollo asado, me cortan el gas. Y si pago el gas, mis hijos se van con hambre a estudiar. Entonces, estamos cansados de esa situación. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente necesita mi corazón y mi mente? ¿Qué es lo que realmente necesito yo? Dice la palabra que el Señor le ruega a este hombre, el Señor quería hacer un milagro, pero Pedro no quería. Señor quería hacer un milagro. Y en esta mañana, hermanos, hay que entender que los milagros hay que provocarlos. Yo puedo provocar un milagro. ¿Cómo provoco yo un milagro? Viniendo a la casa del Señor. ¿Cómo provoco yo un milagro? Orando, ayunando. ¿Cómo provoco yo un milagro? Suplicándole al Señor, implorándole al Señor. Son las maneras de uno provocar un milagro. ¿Cómo provoco yo el ser un buen estudiante? Si estoy en la universidad, en el colegio, pues tengo que esforzarme a estudiar. ¿Cómo sé yo que un tipo me quiere matar? Porque lo veo al frente con un revólver y si yo no salgo corriendo, ese tipo me puede matar. Así pasa con Papito Dios. Yo tengo que provocar lo que yo quiero. Y si yo veo, mejor, si Dios ve que estamos pagando el precio, motivando a Dios para que vea mi necesidad, hermanos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Mira aquí lo curioso, en medio de una multitud, mucha gente, el Señor podía hacerse, me perdonan el término, de la oreja mocha, no pararle bolas, pero el Señor tiene el control de todo, hermanos, de todo. No, usted no vaya a creer que porque el pastor, porque son pastores, el Señor va a escuchar más a un pastor que a una persona. No, hermanos, el Señor tiene el control de todas las cosas y a todos nos escucha por igual. Él no tiene preferencias. ¿Saben en dónde está la diferencia? En que hay algunos de nosotros que quieren más al Señor. Entonces allí sí hay diferencia. El Señor a nosotros nos quiere por igual, pero no todos nosotros lo queremos a Él por igual. Pasa con nuestros hijos, ¿no le pasa? Los que tienen 2, 3 hijos, nosotros los queremos a ellos por igual, pero ellos a nosotros no nos quieren por igual. Hay un hijo que lo quiere más a uno que el otro. Lo ideal es que todos nos quieran por igual, pero hay unos más especiales. Los milagros, hermanos, somos nosotros los que tenemos que provocar el milagro. Demostrarle al Señor con nuestros actos que queremos un milagro. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, miren, escuchar la palabra del Señor. La misericordia de Dios es ilimitada. Dios tiene una misericordia por usted y por mí, hermanos, tremenda. ¿Qué merecíamos nosotros? Juicio. ¿Qué merecíamos nosotros, hermanos? Muerte.
Pero el amor de Dios, hermanos, a través de su misericordia nos perdonó y nos borró toda esa cantidad de cosas feas. Ahora lo que Él quiere es bendecirnos. Que escuchemos su palabra. Ahorita venía yo con mi esposa, mis hijos, salimos a las 6:10, 6:15, hermano, y nos venimos por toda la Simón Bolívar, y yo veo la gente aquí en Cali, hermanos, a pesar de que venimos de una cultura de rumba, de fiesta, de trago, también hay una cultura muy hermosa, y uno ve, hermanos, a esa hora, un domingo, 6:30 de la mañana, el esposo, la esposa, sus hijos, ya hay congregaciones abiertas a las 6 de la mañana glorificando el nombre del Señor, hermanos. ¿Ustedes saben lo que pasa? ¿Ustedes saben lo que pasa en Cali, hermanos? ¿Cuántas iglesias hay en Cali glorificando el nombre del Rey de Reyes, hermanos? La misericordia que Dios tiene con Santiago de Cali, la misericordia que Dios tiene con su familia y con mi familia. ¿Saben qué merecemos nosotros? Juicio, castigo, hermanos, que desaparecer de este planeta. Pero la misericordia de Dios va más allá. Él ve esos corazones que se levantan temprano y se van para su casa a glorificar el nombre de su Hijo. Hermano, eso es una ley, hermanos, eso es una llave en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la misericordia del Señor. Nosotros, gloria a Dios. Estamos empezando el ministerio de parejas. Invito para invitarlos. Usted que tiene su esposo, su esposa, su novio, su novia, que espera casarse, usted que está de pronto viviendo en unión libre, hay cosas que hay que arreglar delante del Señor, hay cosas que hay que ajustar, y el Señor en esta mañana te ruega, te suplica, te implora, Él te quiere bendecir, Él quiere que tú vengas a la casa del Señor. Él quiere, hermanos, bendecirnos. Él quiere subir a nuestra barca y estar con nosotros. El tercer elemento, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo a Pedro: boga. ¿Cómo le dijo? ¿A dónde? Boga mar adentro. Escuchar la palabra, la misericordia del Señor. ¿Y saben qué? Necesitamos ser dirigidos por Él, porque una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es obedecerle al Señor. Una cosa, hermanos, dice la palabra que el sembrador tiró la semilla, la iba tirando, y todos los terrenos recibieron la palabra, pero no en todos los terrenos la palabra, la semilla creció. Nosotros necesitamos que esa palabra produzca en nosotros raíces, que esa palabra cale en nuestro corazón, que a partir de hoy el capitán de mi vida no sea yo, no sea Víctor Hugo, sino que sea Cristo dirigiendo mi vida. Miren el Señor dándole órdenes a un pescador. Supuestamente, humanamente, Pedro era el que sabía. Pero aquí pasan dos cosas. ¿Saben? Los pescadores, valga la redundancia, salen al mar abierto a pescar de día o de noche. Pregunto. De noche. ¿Y saben cuándo ocurrió esto? En las horas de la mañana. Y le dice el Señor a Pedro: Pedro, boga mar adentro, que te quiero bendecir. Y Pedro no quería, pero terminó
obedeciendo al Señor, decidió ser dirigido por el Señor. ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares, hermanos? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué hay tantos problemas? Por la desobediencia. Muy bien, hermanita. ¿Por qué más puede ser? ¿Celos? Tercos. Por el orgullo. Muy bien. ¿Qué más? Amén. Por la intolerancia. Amén. Pero hay algo que resume toda esa cantidad de argumentos, ¿y saben cuál es? Porque no somos dirigidos por el Señor. Por eso tenemos tantos problemas en los hogares. Uno se casa enamorado y uno se casa para ser feliz. ¿Quién se va a casar para ser infeliz? ¿Usted se casaría con alguien para ser infeliz? Nadie. Todos nos casamos porque queremos ser felices. Pero ¿saben cuál es el problema? Que si Cristo no está en ese matrimonio, si Cristo no está dentro de nosotros, en la barca, hermanos, ese matrimonio va a ser para problemas. Porque su matrimonio o el mío lo estoy dirigiendo yo. Y yo hago en mi casa lo que yo quiera. Y crío a mis hijos como yo quiera. Y a mi esposa la mando yo. Y el Señor nos dice todo lo contrario. Le dijo a Pedro: Pedro, tú puedes saber mucho de pesquería, se dice, de pescar. Tú puedes ser muy buen profesional, tú puedes tener mucha experiencia, pero yo te voy a enseñar cómo son las cosas. Para que cuando salgas, no fracases. Para que sea productivo tu trabajo. Para que todo lo que tú hagas y desempeñes sea productivo. Y le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y le da una palabra. ¿Se acuerdan qué palabra es? Si estamos conectados, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo? Pero puntualmente, hermanos, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Boga mar adentro. Y después le dice: Dalia, ¿qué le dijo? Amén. Amén. No le dijo en singular, le dijo en plural. Boga mar adentro y echa ¿qué? Porque Pedro no estaba solo. Echad vuestras redes. ¿Y qué pasó, hermanos? Pedro le dice: sí, Señor, está bien. Terminó cediendo y le dice: voy a echarlas en tu palabra. Él no le dijo: voy a echarlas, voy a echarla en tu palabra. Entonces ahí cambian las cosas. Surge una pregunta: ¿qué pasó después de que la echaron? Dice la palabra que hubo un milagro. Amén. Las redes se rompieron. ¿Por qué se rompieron las redes? ¿O por qué se rompió la red? ¿Por qué, hermana? Por la cantidad de peces. ¿Por qué más? Hermanos, miren. Amén. Amparito, Dios te bendiga. Miren, ¿saben por qué se rompe la red? Porque el Señor le da una orden a Pedro y le dice: echad vuestras redes. Y él nomás echó una. El Señor le habló en plural y Pedro estaba en singular. Echen vuestras redes. Y él tiró nomás la de él.
¿Por qué más se rompen las redes? Porque el Señor quería demostrarle a Pedro que Él es un Dios de milagros. ¿Usted sabía que el Señor es un Dios de milagros? Él es sobrenatural, Él hace cosas espectaculares, hermanos. Él hace cosas sobrenaturales. ¿Cuánto necesitan un milagro de parte del Señor? Con toda la sinceridad, ¿cuánto necesitan un milagro de parte del Señor? ¿Usted cree que el Señor lo puede hacer? ¿Usted se ha puesto a pensar que esa petición que usted tiene ahí en su corazón y en su mente es lo que realmente usted necesita? ¿O es un capricho suyo? Tenemos que hacernos esa pregunta, hermanos, con todo el respeto. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué es? Como decían los viejos, hay que saber en dónde es que colocan las garzas. Necesitamos encontrar el meollo del asunto, realmente qué es lo que necesitamos. Y la pregunta que surge hoy es, ¿realmente lo que necesitamos es que se llenen nuestras redes? ¿Realmente lo que yo necesito es un matrimonio feliz? ¿Un trabajo que me paguen 5 millones? ¿Eso es lo que realmente yo necesito? ¿Tener mi closet lleno de ropa y que pueda estrenar yo todos los días? ¿Realmente lo que yo estoy encasillado o encasillada es que mis hijos salgan de las drogas? ¿Eso es lo que realmente yo necesito? Eso es parte de la bendición, pero no lo es todo, hermanos. Si a ti se te fue tu esposo y está enredado por allá en otro nido, y tú todos los días, Señor, 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 este hombre, ¿eso es lo que realmente tú necesitas? ¿Tú te has puesto a pensar eso? Mis hijos, un hijo en la droga, Señor, 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 ¿eso es lo que realmente tú necesitas? ¿Saben qué pasó, hermanos? Que el milagro se hizo, fue una realidad. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Que hubo una pesca milagrosa y hubo tantos peces que la red se rompió y comenzaron a echar todos esos peces dentro de la barca. Y dice la palabra que había tanta abundancia que los pescadores, Pedro, Juan, Jacobo, comenzaron a llamar a los otros pescadores a que por favor también trajeran ¿qué? Más barcas. Y dice la palabra que hubo tanta abundancia que las barcas se llenaron y comenzaron a ¿qué? A hundirse, hermanos. Y la pregunta que surge en esta mañana y que el Señor te hace, ¿es eso lo que necesitamos? ¿Saben qué pasó después de esto? Dice la palabra que Pedro cayó de rodillas. Y se llenó de temor. Hay cosas, hermanos, ¿ustedes saben lo que es el temor? El temor es un sentimiento muy desagradable. ¿El temor qué es? Miedo. ¿Qué más puede ser el temor? Inseguridad. ¿Qué más puede ser el temor? Impotencia. ¿Qué más puede ser el temor? Angustia. Usted ha llegado, como le decía la otra vez, ese sentimiento de angustia, hermanos, es temor. ¿Qué va a pasar conmigo dentro de unos años? Es temor. Pero hay cosas, hermanos, que nos preocupan mucho, por ejemplo, el empleo,
la parte económica, pero ¿saben cuál es la diferencia de toda esta cantidad de problemas que hay? Que todos son externos. Por ejemplo, me botaron del trabajo, eso es un problema externo. Miren pues cómo son las cosas. Sí, la cosa se pone muy maluca en la casa, el problema económico, pero es un problema externo, está fuera de usted. Que se fue mi esposa con otro hombre, uy, sí, es muy duro, pero es un problema que está fuera de usted. Que mi esposo se fue con otra mujer y está por allá criando otros muchachos, pero es un problema que duele mucho, pero está fuera de usted. Pero ¿qué pasa con el temor? El temor está dentro de uno, dentro de uno. Les hago una pregunta. Cuando Pedro vio esa abundancia, esas redes repletas, ¿sintió alegría? ¿Sintió gozo? ¿Qué sintió? Temor. Estaba triste porque no había pescado. Ahora que tiene las redes repletas de peces, está angustiado, está lleno de temor. ¿Qué es lo que realmente necesitamos, hermanos? Si hubiéramos sido Pedro, seguramente estaríamos felices porque vamos a vender, porque vamos a ganar más plata, pero realmente, hermanos, lo que necesita el ser humano no es eso. ¿Saben qué necesita usted y yo? ¿Saben qué es lo que realmente necesitamos? El Señor ve a Pedro todo preocupado, triste, temeroso, arrodillado y le dice: Pedro, no temas. Desde hoy serás ¿qué? ¿Pescador de qué? De hombres. ¿Y saben qué dice la palabra? Que al instante Pedro dejó todo y lo siguió. Al instante Pedro vio esa cantidad de redes, una cantidad de peces en esas redes, tanta abundancia, eso es lo que él quería, eso es lo que él pensaba que necesitaba, pero cuando se confrontó con el Señor se dio cuenta de que hay algo más, hay algo más, hay algo más de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Y dice la palabra que él al instante lo dejó todo y siguió al Señor, hermanos. Hubo el milagro, pero el milagro no lo hizo feliz. Consiguió y alcanzó lo que quería, pero eso no lo hizo feliz. Siguió con el temor. Si tu esposo regresara en esta mañana, gloria a Dios, hacemos fiesta, pero mañana va a ser otro día y los problemas van a seguir. Si tus hijos, los que se han ido de casa, gloria a Dios y declaro que van a regresar, pero si ellos regresan, hermanos, mañana va a ser otro día y van a haber otra clase de problemas. Y no es lo que nosotros necesitamos, es parte de la bendición. Pero ¿saben qué es lo que necesitamos nosotros para que nos quite el Señor el temor? Seguir a Cristo. Seguir al Señor, hermanos, es lo único que nos garantiza que el temor se va a ir de nosotros. Sencillo como eso. Preocupados, ¿será que yo sí voy a poder con este matrimonio? Los que están recién casados, ¿será que yo sí voy a aguantar toda la vida con este hombre y con esta mujer? ¿Será? ¿Será que yo voy a seguir pagando arriendo hasta mi vejez y nunca voy a tener para una casa? ¿Será que voy a poder ser un buen padre, una buena madre? ¿Será? Déjame decirte en el nombre del Señor que no te debes de preocupar por eso. Seguramente vas a ser una buena madre y un buen padre, una buena esposa, un buen esposo. Pero eso no te va a garantizar de que el temor no va a estar fuera de ti. ¿Sabes qué te va a garantizar que el temor se va a ir de tu vida?
el seguir a Cristo, el seguirlo a Él, confiar en el Señor, creerle al Señor, vivir para Él, servirle a Él, contar con Él, proyectarse con Él. Cuando Jesucristo se subió a la barca, hermanos, las cosas cambiaron. Es que una cosa, hermanos, es estar uno en la barca sin Cristo y otra cosa es que Cristo esté con uno en la barca. En el hogar vamos a tener problemas, hermano. No vaya a pensar que porque somos cristianos, entonces para eso están invitados de aquí 8 días a las 6 de la tarde. Comenzamos a las 6 en punto, hermanos. La reinauguración de parejas, matrimonios de bendición. Si usted quiere si usted quiere que su matrimonio sea de bendición, venga, hermanos. Y usted va a poder estar tranquilo, y usted ahorita va a poder entender a su esposo, a su esposa, a sus hijos, porque usted sigue a Cristo, porque usted le cree al Señor, porque el Señor te va a mostrar los errores, las fallas y las fortalezas. Él es el único que nos puede garantizar que el temor que hay dentro de nosotros ya no nos va a afectar. ¿Cuántos pueden colocarse en pie, por favor? Él solamente. ¿Saben qué dice la palabra? Que Pedro, sintió mucho temor después del milagro. En vez de estar contento, sintió mucho temor, pero dice la palabra que dejó todo y decidió seguir a Cristo. Un pastor que tuve yo hace mucho tiempo, donde les comentaba ahorita el testimonio, él tenía una frase para los jóvenes, para los adultos, para los casados, para los niños. ¿Saben qué decía él? Esto por los lados no sirve. Un pie en el mundo y un pie en el Señor no sirve. Eso así no funciona. Cristo tuvo que entrar a la barca. Cristo tuvo que empezar a dirigir el barco, porque esto por los lados no sirve, hermanos. Y usted dirá, bueno, yo vengo a la iglesia, yo vengo los domingos, escucho la palabra y mi vida no cambia. Falta más. Métase de lleno con el Señor, métase. Y usted de pronto ha llegado a la iglesia por una petición, una necesidad, seguramente. Pero va a llegar el momento, hermano, el Señor es tan divino y tan hermoso, va a llegar el momento de que cuando usted entienda de que usted viene a la iglesia es por adorar a Cristo, usted ya no se va a acordar más de esa petición. Y cuando usted menos piense, el milagro está hecho. ¿Cuánto lo creen? Cuando usted menos piense, el milagro va a estar hecho, hermanos. Cuando usted menos piense, el milagro va a estar hecho. ¿Y sabe qué va a pasar ese día? Usted ni le va a parar bolas. Ese milagro a usted ya no la va a sorprender. Usted se va a dar cuenta que después de que tenga a Cristo, lo tiene todo. Amén. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Tener a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Lo demás es añadidura. Usted, hermana o hermano, no sea una persona empecinada en que este hombre, si yo no hago esto, se me va. Déjelo que se vaya, hermano. Preocúpese por seguir a Cristo. Levanta tu mano, por favor. Padre de la gloria, tu mano derecha. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es viva. Tu palabra, Señor, me da vida, me da confianza. Dígale al Señor, Señor, necesitaba una palabra de parte tuya y yo declaro que esta palabra, Señor, me va a levantar.
En el nombre de Jesús de Nazaret, con la presencia de tu Espíritu Santo, esta palabra la voy a guardar en mi corazón, la voy a atesorar y la voy a colocar en práctica. Yo ya no quiero esas redes llenas, quiero es tu presencia, yo quiero y lo que necesito es seguirte a ti, Señor. Cuando yo decida seguirte a ti, Señor, 100%, totalmente, seguramente ese milagro, Señor, va a estar, se va a hacer. Padre de la gloria, yo presento delante de ti a tu iglesia, Señor, a esta mujer, a este varón, a estos padres de familia, a estos esposos, estos jóvenes, a todos los que están en este lugar, Señor, a los que han venido pensando que era una casualidad venir aquí porque de pronto no tenía nada más que hacer. Declaro, Señor, que tú tienes un propósito con cada vida, con cada corazón en esta mañana. Yo te doy gracias, Papito Dios, porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Ungüento, dice tu palabra, es como ungüento para mis huesos. Es la vitamina, Señor, que yo necesitaba para mi alma. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto les pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Que Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Bendecidos, amén, aleluya. Bueno, ahí rapiditamente yo le voy a pedir el favor a los padres de los jóvenes entre la edad del 16